El primer libro de Nefi, capítulo 15. Mis hermanos estaban disputando las cosas que mi padre les había hablado, porque eran difíciles de comprender, a menos que uno recurriera al Señor. Y como eran duros de corazón, no acudían al Señor. Y yo, Nefi, estaba apesadumbrado por la dureza de sus corazones, como de las cosas que yo había visto, que habrían de suceder, debido a la iniquidad de los hijos de los hombres. Y me sentí abatido por mis aflicciones, porque las consideraba mayores que cualquier otra cosa. Hablé a mis hermanos, deseando saber sus disputas. Y dijeron: no podemos comprender las palabras concernientes a las ramas naturales del olivo, y los gentiles. Y les dije: ¿habéis preguntado al Señor? Y me contestaron: no, porque el Señor no nos da a conocer tales cosas. Les dije: ¿no guardáis los mandamientos del Señor? ¿Queréis perecer a causa de la dureza de vuestros corazones? El Señor ha dicho: si no endurecéis vuestros corazones, y me pedís con fe, creyendo que recibiréis, guardando diligentemente mis mandamientos, os serán manifestadas estas cosas. En los días postreros, cuando hayan degenerado la incredulidad, por muchos años, y muchas generaciones, la plenitud del Evangelio del Mesías vendrá a los gentiles. Y de los gentiles vendrá el resto de la posteridad. Y llegarán al conocimiento de su Redentor y del Evangelio que él ministró, de los principios exactos de su doctrina, para que sepan cómo venir a él y ser salvos. No se regocijarán en aquel día, y alabarán a Dios, su roca y su salvación. No recibirán en aquel día la fuerza y nutrición de la verdadera vid. No vendrán al verdadero rebaño de Dios, y se llevará a cabo por los gentiles, a fin de que el Señor manifieste a estos su poder, porque será rechazado por los judíos, o la casa de Israel. Nuestro Padre ha hablado, indicando el convenio que se ha de cumplir en los postreros días, que el Señor hizo con Abraham, diciendo: en tu posteridad serán benditas todas las familias de la tierra. Y les repetí las palabras de Isaías, quien se refirió a la restauración de los judíos, o la casa de Israel. Y mis hermanos me hablaron, diciendo: ¿qué significa esta cosa que nuestro padre vio en un sueño? ¿Qué significado tiene el árbol que vio? Y yo les dije: era una representación del árbol de la vida. Y me dijeron: ¿qué significa la barra de hierro que conduce al árbol? Y les dije que era la palabra de Dios, y que quienes escucharan la palabra de Dios y se aferraran a ella, no perecerían jamás, ni los vencerían las tentaciones del adversario para cegarlos y llevarlos hasta la destrucción. Yo, Nefi, los exhorté a que escucharan la palabra del Señor, a que obedecieran la palabra de Dios y se acordaran siempre de guardar sus mandamientos en todas las cosas. Y me dijeron: ¿qué significa el río de agua? Y les respondí que el agua que mi padre vio representaba la inmundicia, y que su mente se hallaba en otras cosas que no vio la suciedad del agua. Y era un abismo horroroso que separaba a los inicuos del árbol de la vida, y de los santos de Dios, aquel infierno terrible que había sido preparado para los inicuos. Nuestro Padre vio que la justicia de Dios separaba a los malos de los justos, y su resplandor era como el de una llama de fuego que asciende hasta Dios para siempre y no tiene fin. Y me preguntaron: ¿significa esto el tormento del cuerpo en los días de probación, o significa el estado final del alma, después de la muerte del cuerpo temporal, o se refiere a las cosas que son temporales? Y les dije que aquello era una representación de cosas temporales así como espirituales, porque habría de llegar el día en que serían juzgados por las obras efectuadas por el cuerpo temporal en sus días de probación. Si morían en su iniquidad, tendrían que ser desechados a las cosas espirituales, las cuales se relacionan con la rectitud. Deberán comparecer ante Dios para ser juzgados según sus obras. Y si sus obras han sido inmundicia, son inmundos, y no pueden morar en el reino de Dios. El reino de Dios no es inmundo, y ninguna cosa impura puede entrar en el reino de Dios. Es necesario un lugar de inmundicia para lo que es inmundo. Aquel infierno horroroso, y quien lo ha preparado es el diablo. El estado final de las almas de los hombres es morar en el reino de Dios, o ser expulsados por justicia. Así que los malos son desechados de entre los justos, y de aquel árbol de la vida, cuyo fruto es el más precioso y el más apetecible de todos los frutos, y es el más grande de todos los dones de Dios.